ciudad de Guayaquil. Eh, Doctor Marcelo Merlo, doctor Ramiro Rivera, muchas gracias por estar aquí. Mi cordial bienvenida a los dos. Lo veo a Ramiro a los tiempos y lo veo con mucha simpatía, recordando Gracias, páginas políticas muy interesantes, en el que preguntas van, preguntas vienen, respuestas van, respuestas vienen. Él es uno de los arquitectos de un formato gubernamental e ideológico bastante significativo y que hizo época en años anteriores, que ya son muchos. Lo veo muy bien y me complace saludarle, doctor Rivera. Gracias, Gonzalo. Bueno, el asunto es que con esta premisa que destaca La Hora, el periódico capitalino de circulación nacional, el hambre está estrangulando a toda Latinoamérica. Los anuncios que nos habíamos nosotros comprometido a ofrecerles en el panel anterior lo hemos cumplido, porque este flagelo del hambre está golpeando a millares de habitantes. Y creo que el sendero adecuado lo ha encontrado ya el presidente Moreno y se siente, creo que, a gusto con aquello. Se olvidó de una primera etapa muy revolucionaria, como comentábamos ayer con su compañero de luchas, el señor doctor Larrea, que fue nuestro invitado de excepción ayer. Bueno, el asunto es que el hambre, en una contracción económica que se viene, puede manifestarse más abiertamente, porque la primera característica de una desactivación de la economía regional va a sentirse en el desempleo, en la falta de oportunidades. Entonces el hombre latinoamericano va a padecer de hambre y muchas veces de hambruna. ¿Cómo podemos nosotros evitar acá? Por eso es que yo estoy alabando los logros que hemos conquistado a través de esta coincidencial y afortunada reunión del Banco Interamericano de Desarrollo con todos los gobernadores que nos honran con su presencia en la ciudad de Guayaquil este mismo instante. ¿Qué aspiran ustedes debemos rescatar de este cónclave internacional? Voy con usted por ser invitado a los tiempos con la venia de Marcelo. Ramiro Rivera, buenos días. Sí, muy buenos días. Bueno, me parece que si bien el presidente Moreno no está haciendo todo lo que idealmente demanda la crisis económica del Ecuador, me parece que a veces los ecuatorianos nos olvidamos que Lenín Moreno era perteneciente a Alianza País. Y solo el hecho de haber generado una distancia sustantiva con el modelo de concentración de poderes y autoritario de Correa le ha hecho de que pueda derrumbar o reorientar la economía del Ecuador. Es totalmente saludable el reencuentro con economías liberales, abiertas al mundo competitivo, y no permanecer encerrados en el club de los chicos malos, es decir, de los gobiernos autoritarios. La propia presencia del Banco Interamericano de Desarrollo, las conversaciones con los organismos multilaterales de crédito, el reajuste de la economía, son sacudimientos como consecuencia de una enorme y gigantesca crisis económica a la que nos llevó el modelo de concentración hegemónica del poder y un modelo que ha sido superado en el planeta Tierra. Usted bien lo decía hace pocos minutos, Gonzalo, que es necesario que la economía vaya ganando y conquistando confiabilidad, fiabilidad, para que puedan venir los capitales. Pero obviamente los capitales no vienen por generación espontánea. Los capitales van a ambientes donde ellos puedan recrearse y reproducirse. El clima ecuatoriano es propicio a este momento.
lentamente propicio, Gonzalo, porque usted tiene una constitución socialista romántica que cualquier empresario del mundo exterior lo lee y es un mecanismo disuasivo Pero para ya que ha vengan pasado acá. a ser bastante vergonzante inclusive. Así es, pero no es menos cierto que sigue siendo formalmente la Constitución. En todo caso, me parece que ya hay aperturas en el comercio exterior, la apertura al mercado del Pacífico, por ejemplo, el convenio ya de cooperación económica con la Unión Europea, los trabajos con el Reino Unido que han dado cuenta el ministro de la Economía y de Comercio Exterior estos últimos días, nos va abriendo ya un panorama. Pero no olvidemos, me parece, que el presidente Moreno preside un gobierno de transición política. Es un gobierno débil, con muy pocas fortalezas, al que hay que comprenderlo y más bien empujarlo para que continúe en esta tendencia de apertura. Y quizá lo más probable será de que el nuevo gobierno del año 2021, que venga con toda la legitimidad y toda la fortaleza, pueda enterrar de una y por todas los vestigios que queda del modelo autoritario y reumbar la economía internacional hacia la apertura, hacia el comercio, hacia el intercambio, para que se produzca una dinamización capaz de generar el empleo y espantar las amenazas de hambre que recorren en América Latina y que obviamente también impactan al Ecuador. ¿A usted cómo le preocupa la situación de nuestra justicia? Porque mire usted, ha habido una verdadera avalancha en los últimos años de corrupción. Y entonces se nos reporta que a la Contraloría General del Estado, Ramiro y Marcelo, han llegado más o menos unos 2.500 órdenes de trabajo en medio año, en 6 meses. Órdenes de trabajo, ustedes refieren a procesos de indagación, procesos de comprobación de que los gastos hayan sido bien realizados. Y estas instancias son valiosísimas. Pero para que vean ustedes cómo se ha acumulado la exigencia para el organismo Contralor del Estado en 2.494 órdenes de trabajo que tendrán que ser respondidas en los próximos meses. ¿Qué señala esto, doctor Merlo, si es tan amable? Gracias por invitarnos esta mañana y compartir con Ramiro, con quien en la antesala pues recordábamos aquellos tiempos en que en algún momento se me cuestionó aquí por parte de Javier Neira por qué tuve como aliados de mi ejercicio de la Contraloría a la izquierda democrática y a la democracia popular. Y conseguimos que... Banderas progresistas para esa época, por ¿no? supuesto, y conseguimos, y Ramiro recordará, Así que es. se reforme la ley de licitaciones Así para es. acabar con el robo permanente que había. Pero bien, concretamente respecto a la preocupación. Sí. Estas órdenes de trabajo, primero comienzo adheriéndome 100% a las expresiones de Ramiro sobre la respuesta que dio a la inquietud sobre los problemas que hay en este momento en cuanto a la situación política del país. Quisiera explicar esto de las órdenes de trabajo y aprovechar, Gonzalo y Ramiro, que es un estudioso permanente de estos temas, aprovechar la ocasión para señalar lo siguiente. El rato que llegaba acá, en alguna emisora, alguien decía, y por eso tenemos que acabar con el correísmo, y quiero ser enfático. Alguien decía que después de no sé cuántos esfuerzos que han hecho en Colombia, ¿no? Denuncias de la Odebrecht, etcétera, apenas han logrado recuperar alrededor de 8 millones de dólares de lo que se han robado. Aquí nos han robado cualquier cantidad de plata y desde luego en estos convenios que se van a hacer nos van a devolver migajas. Entonces, aquí viene el tema. Estas órdenes de trabajo que está haciendo la Contraloría ¿Refiere? van a
a dar como consecuencia un capítulo final de estas auditorías que se llama, que son conclusiones y recomendaciones, que son de cumplimiento obligatorio para las entidades afectadas o involucradas en esas órdenes de trabajo. Uno de los aspectos que yo quisiera destacar, que es muy importante, es que esas conclusiones y recomendaciones que se derivan de esos órdenes de trabajo sean lo más claras y específicas para que pongamos un basta ya a esta terrible práctica de los sobreprecios, de los concursos de excepción, de todo lo que imperó durante el correísmo y que lamentablemente ha heredado el gobierno de Moreno. No sé, no lo escuché ayer a Gustavo Larrea, pero el presidente Moreno dijo: hemos heredado alrededor de 670 contratos cuya cuantía supera los 4 o 5 mil millones de dólares y estamos en el proceso de qué hacer con esos contratos. De manera que estas órdenes de trabajo bien podrían derivar en que, analizando, por ejemplo, esas adjudicaciones, se detecten los sobreprecios. Yo acudo una vez más a la información que algún momento nos dio nuestro paisano, Enrique Ayala, porque ellos tienen un documento, Gonzalo, que yo sí quisiera que usted insista, un documento en el cual se demuestra cuál es el costo real, metro cuadrado de construcción, en escuelas, en edificios de administración pública, en palacios de justicia. En palacios de justicia, en obras de infraestructura, hidráulicas, etcétera. No es el adecuado a consultarle. ¿Cuánto se ganó, doctor Yal, el aludido expresidente de la función? Claro, solamente en un análisis. Solamente él, ¿cuánto cree que organizó su lleve? No hablemos de él ya en persona, sino en el Consejo de la Judicatura, los sobreprecios que se detectaron en una muestra algo representativa superaban los 300 millones de dólares. Superaban los 300. Porque en la unidad judicial de Quito, en las unidades judiciales de otras ciudades, así es, las diferencias de precios, comparándolos con los precios del año 2018. Así es. Contratos del 2013 y 14, Ramiro, las diferencias de precios llegaban al 40 y 50%. Entonces, yo creo que es muy importante que esas órdenes de trabajo terminen con conclusiones y recomendaciones que apunten justamente a cuestionar esas diferencias de precios a fin de que en el resto de ejecución de esos contratos se haga el ahorro respectivo. Y de esa manera se puede financiar, digamos, no holgadamente, pero el presupuesto del Estado. ¿Cuánto dinero calcula usted como, digamos, por su experiencia en cuantificaciones de patrimonios y de inversiones o de rescate de incluso dineros de producto de endeudamientos externos, de anticipos petroleros y más cosas? ¿Cuánto cree usted que realmente se robaron estos individuos? Unos dicen 60,000 millones de... Sí, no podríamos exagerar, ¿no? No podríamos exagerar. Pero yo pienso que... Por eso le consulto a usted. El lleve neto podría estar entre 28 y 34 mil millones de dólares. Si recuperamos la mitad, ¿de qué estamos hablando? El problema, Gonzalo, es que por eso citaba lo que ha ocurrido en Colombia, lo que ha ocurrido en Perú. Por ejemplo, del caso Odebrecht, que está manejando muy bien la Fiscalía en este momento, ¿cuánto vamos a recuperar? Vamos a recuperar 50 millones, 60 millones, ¿no? El tema de fondo es que, bueno, con la Odebrecht los contratos suman 4.500 millones, incluyendo el Metro de Quito y la Ruta Viva, ¿no? Pero cuando hablamos de que el monto de inversiones
en escuelas del milenio, en obras de infraestructura hidroeléctricas, en los 9.800 kilómetros de carreteras que existía en el país, de los cuales la obra nueva son alrededor de... Soluciones habitacionales también. Soluciones habitacionales, hospitales. Hospitales, ahí hay mucho dinero mal gastado. Claro, solamente cuando uno analiza el tema de la refinería del Pacífico y de la refinería de Esmeraldas. Ahí se puede ya cuantificar. La refinería de Esmeraldas, que la conozco porque da la casualidad histórica, Ajá. que cuando desempeñaba mis funciones de subsecretario de Recursos Naturales y me quedé de encargado del ministerio en tiempo del Gato Arroyo, ahí se hicieron los estudios de dónde ubicar la refinería. Entonces es una historia interesantísima. Había un grupo de guayaquileños, un grupúsculo que decía, la refinería tiene que hacerse en La Libertad, porque el origen del desarrollo, no había pues la provincia de Santa Elena, de la provincia del Guayas y todo lo que giraba alrededor de eso, es la refinación de petróleo. Entonces querían que el oleoducto vaya del Lago Agrio a Santa Elena. Entonces había 4 alternativas para ubicar la refinería. Una en Santa Elena, otra en el oriente mismo, otra aquí en el Valle de los Chillos, por donde pasa el Sote, y otra en Esmeraldas. Entonces se hizo un estudio de las 4 alternativas. Y por eso conozco muy a fondo la estructura de la refinería de Esmeraldas. $110 millones para 60.000 barriles diarios, ampliable a 90.000 barriles. Bueno, llegamos al año 2014, 2013-2014. Galo Chiriboga estaba ahí en el ministerio, hacen un estudio y dicen, para repotenciar la refinería y modernizarle, un presupuesto inicial de 250 millones. Después dijeron es que hay que cambiar también una de las unidades. Cuando él estaba trabajando en el área petrolera. Claro, 450 millones. Y terminamos gastando 2.200 millones y además hay problemas que se han generado porque hay que hacer reparaciones. La diferencia, digamos que se acepten 600 millones. Yeah. Y 2.200 millones es algo salvaje, Y ahí el robo ha chorreado. Son 1.600 millones, imagínense. Por todo lado. Lo que está apareciendo ahora en el tema del arroz verde, ¿no?, es preocupante, porque están involucradas empresas serias del país. Hace un momento usted comentaba con Ramiro Crespo el tema de por qué no vienen acá las inversiones así muy rápidamente. Aquí, en esto sí yo quiero ser muy enfático. Tiene que enjuiciarse a los corresponsables del sector privado que apoyaron con estas facturas toda la movilización que hizo Correa para tomarse el país. Toda la movilización financiadas con facturas pequeñas, medianas, que facturaban las empresas que contrataban con el Estado. Si le ofrecían un contrato, hágame usted este tramo de carretera en cualquier provincia y usted va a financiar las movilizaciones que vamos a hacer cada sábado, pues Correa ahí estaba en todas partes. Entonces, ustedes con facturas van a financiar la comida, la iluminación, la gran fiesta. Y los artistas. Y lo más grave, Gonzalo, ahí están saliendo nombres de empresas aparentemente serias. Sí, sector de la construcción, sector de servicios, empresas consultoras, sector de... Bueno, cuando hablamos de construcción hablamos de vialidad, hablamos de construcción de edificios, hablamos de construcción de centros de salud. Pero son los nietos los puerquísimos que están haciendo esto, ¿no? Claro. Los abuelos y los padres eran gente, cuadros ciudadanos muy respetables, honorables. Comentábamos con Ramiro hace un momento. Pero son los nietos los que... Claro,
Antes, usted recordará, Gonzalo, pues en todos los gobiernos se hablaba de 1, 2, 3 casos de estos, pero no, este momento. Y haber involucrado, porque esa lista... El apellido familiar incluso. La segunda lista, ya están en las empresas más serias del país. Y esto puede generar una reacción muy grave de la clase media y de la clase popular. Para decir, bueno, y esta especie, Ramiro, de franquicia de marca Odebrecht, con una agilidad mental para crear un esquema tan impresionantemente audaz, abusivo, sin par, pues, ¿no? En la historia de la contratación pública a nivel internacional, no solo nacional. Estos se tomaron a todo el mundo. Gente que no tenía esbozos siquiera de ser indelicada y pecaminosa, tuvieron que les mostraban los billetes a los ojos de ellos y se inclinaban por integrar también estas generaciones de corruptos que ha tenido el Ecuador desde hace más o menos unos 30 años para acá. Gravísimo el asunto. ¿Qué dejaron ustedes en términos de honestidad inaugurado o en términos de daños o de vacíos que elaboraron estos macronegociados que después ya no tuvieron en la época correísta ya ninguna limitación? Todo les parecía normal y legal. Tenga la bondad, Ramiro Rivera. Gonzalo y Marcelo, bueno, obviamente la edad de la corrupción probablemente es la edad de la existencia del ser humano en el planeta Tierra. Ya, pero con eso no nos contentemos. No, sin duda. Lo que quiero decir es que es un fenómeno atávico. Pero obviamente antes, mi querido Gonzalo y Marcelo lo sabe, usted tenía gobiernos democráticos en el que durante los 4 años había 1, 2 o 3 escándalos. Había en los órganos de control del Estado gente absolutamente proba. Marcelo fue un procurador, contralor general del Estado honesto y probo. Han pasado por esa institución gente absolutamente respetable. Acordemos del doctor Ordóñez de Espinosa como contralor general del Estado. El gran problema es, mi querido Gonzalo, que en este momento usted tiene que encontrar una persona honesta dentro de la generación de corrupción del correísmo, como si el desafío fuese encontrar una aguja en un gigantesco pajar. Es decir, casi no hay excepción. Por ahí algún ingenuo que pasó enamorado de la revolución del socialismo del siglo XXI, pero es que accedió al gobierno una banda de bandidos. Un presidente que acumuló absolutamente todo el poder, que se erigió en una dictadura, que eliminó la división de poderes, que no había una contraloría ni órganos de control que pongan límites al ejercicio del poder público. El poder fue omnímodo, todopoderoso, absoluto. Y claro, como Correa creía que en el estado de propaganda todo el dineral que tenía y la impunidad iba a darle el poder perpetuo. No se olvide usted que dentro de esta denuncia de Ay Pamela, esta muchachita que figuraba la imagen de la inocencia, de la pureza, que gastaba los $3,000 que había tenido para su masterado. Detrás de eso estaba también la suciedad de la corrupción. No se olvide usted de la Corte Cervecera. Ya han escuchado todo lo que pasó en el Consejo de la Judicatura a propósito de la enorme suciedad y pestilencia que emanan muchos jueces, porque no podemos decir que son todos. Las generalizaciones creo yo que le hace mucho daño a la política. La generalización de creer que todo es malo en la política, lo único que ha permitido es una mayor ilegitimidad de la representación y crear un ambiente propicio para que venga el mesianismo populista como sucedió con Correa. Pueden haber jueces probos, pero también hay jueces corruptos. Aquellos que los... ¿Por qué usted cree que la justicia intervino
en este escenario tan desacomodado, Correa tuvo la precaución de organizar un estamento de control y de justicia propios y convocó, casi poniendo anuncios en los periódicos, a los más hábiles, y ahí surgieron unos contralores excepcionales, unos procuradores tremendamente silenciosos. Ciegos, sordos y mudos. Permisivos. Exactamente. Permisivos. Y en los juzgados, en los estamentos judiciales, todo era parte del negocio, eran parte del negocio. Eran igualmente jueces nefastos. Así es. Por su inoperancia. Así es. Entonces, el doctor Carlos Solórzano, ahora desde la ciudad de Guayaquil, nos viene a advertir qué tenemos que hacer para reincorporar la famosa justicia a la época de la claridad y de la luz ética de nuestro país. Doctor Carlos Solórzano, le escuchan aquí sus colegas juristas Ramiro Rivera y el doctor Marcelo Merlo, excontralor del Estado. Le escuchamos aquí todos los ecuatorianos. Siempre es un honor tener su palabra en la onda de la cadena Democracia. Muy buenos días, doctor Solórzano. Muy buenos días y muchas gracias. Bueno, yo pienso que en el Ecuador sí ha de haber más de 30, 40, 100, 1000 juristas que sepan las leyes y que tengan una claridad ética en el ejercicio de sus funciones. El asunto está en que hay que saber escoger. Hay un panorama, hay posibilidades de escoger bien a los jueces, a los ministros de la Corte Nacional. Entonces, hay que hacer las cosas debidamente, porque el país clama por una justicia aceptable. En efecto, hay jueces que son corruptos, no todos lo son, porque estoy de acuerdo que no se puede generalizar, siempre hay excepciones, pero hay un mal sabor en el pueblo ecuatoriano en lo que es la administración de justicia. Exactamente. Consecuentemente, yo creo que el pueblo ecuatoriano merece que los que van a escoger los jueces o los ministros de las cortes deben ser los más probos, los más indicados, los conocedores, los éticamente consecuentes con el país, para que retorne la credibilidad tan importante que es para el Ecuador la credibilidad en su administración de justicia. Sí se puede hacer las cosas. Cuando se quiere, se pueden hacer las cosas debidamente. Ojalá lo hagan en algún momento, porque vuelvo a repetir, el pueblo clama por una administración de justicia aceptable. ¿Es adecuada la convocatoria y la organicidad de una comisión que meta velocidad a la evaluación de los jueces, como sugiere un titular del diario El Expreso de su ilustre ciudad? La comisión mete velocidad a la evaluación de los jueces y allí surgen los nombres que han sido seleccionados, creo que con la mayor parte de atino. Pilar Montserrat Zacoto, Giovanni Sacasari Aucapiña, el exministro Vladimiro Álvarez Grau, notable ecuatoriano, Juan Carlos Mejía, Roberto Salgado, Rubén Elías Morán, Álvaro Mejía, Corina Elena Navarrete, Mariana Yepes, Enma Mariana Yepes. Enmita ha sido también la doctora, le saludamos a la distancia con todo el respeto que ella se merece. Ramiro José García Falconi, Antonio Ramón Rodríguez Vicens,
a quien le vamos a insistir a ver si anticipa su palabra. Él dice que quiere hablar cuando sea legalmente posesionado. Pero bueno, usted no necesita posesionarse de un encargo que le formulamos todos los ecuatorianos con hondo beneplácito y credibilidad en su conocimiento y en su austeridad. Pero lo que sí le queremos pedir es que nos dé un poco de visiones de lo que esta comisión, para meter velocidad en la evaluación de los jueces, debe hacer. Eso ya lo tiene usted más o menos construido en su mente. Ojalá por Víctor Granda también nos acompañe en esta primera contribución, que es decir, ¿qué van a hacer los jueces o esta comisión metiendo velocidad a evaluar si los jueces han sido buenos o han sido malos? ¿Y por qué han sido buenos y por qué han sido malos? Algo así. ¿A usted, doctor Solórzano, le entusiasma esta comisión? Desafortunadamente no conozco a todos los señores comisionados, pero no por mucho madrugar se amanece más temprano. Ya. Yo creo que la evaluación tiene que, claro, es necesario hacerla rápido, en eso estoy de acuerdo, pero es necesario hacerla bien sobre todo. Eso es lo que espera el pueblo ecuatoriano, lo que esperamos todos, que la evaluación sea la acertada. ¿A qué exámenes le sometemos a estos jueces? Bueno, yo pienso que hay que hacer un examen de sus conocimientos en leyes y un examen de su vida. ¿Qué ha sido, qué ha hecho, para saber cuál ha sido sus actividades? Usted dice de su trayectoria, entonces. Claro, hay que saber su trayectoria, ya sea como abogados en libre ejercicio, ya sea como magistrados, como jueces, para ver si realmente esos nombramientos o esas personas que van a ser evaluadas merecen una evaluación positiva. Pero la comisión que elaboró este listado debe haberlo hecho con rigurosidad, quiero entender. Ojalá sea así. Claro. No puedo certificar, digamos, claro. Certificar, ojalá sea así, esperemos que sea así. Yeah. Ahora, ¿qué más habría que exigirles a estos caballeros? Muchos desconocidísimos, ¿no? Así es. Y muchos conocidos y no bien conocidos. Ah, ya. Es lo peor, es lo peor. Sí. La duda nos mata, ¿no? Así es. Claro, porque hemos visto igualmente sus recorridos. Pero hay gente muy interesante, desde luego que sí. Con ellos, ¿qué podríamos nosotros encontrar en cambio como méritos, con justeza, con sabiduría de los jueces actuales? O simplemente disponer y decir, no pasemos más del tiempo, los jueces no han funcionado, es porque han tenido estos peros desde hace rato. Fueron mal seleccionadas esas autoridades de justicia, de manera que hacer un recambio total o algo por el estilo. ¿Qué le parece a usted con los actuales jueces? ¿Se puede sacar partida por revisarlos o no? Habría que revisarlos, porque indudablemente que cuando Correa dijo que iba a meter las manos en la justicia, la metió y la metió a fondo. Así es. Y dejó destruido realmente el sistema judicial, porque muchos jueces eran obedientes, y al ser obedientes de los designios del mandamás, del dictador, porque eso era Correa, entonces ellos tenían libertad para, en los casos que no les obligaban a hacer determinados fallos, hacer lo que les daba la gana, porque tenían el amparo, tenían el aval de haber sido obedientes. Eso debe terminarse, de alguna manera debe terminar el país con jueces de esa naturaleza. Por eso una evaluación muy a fondo, una evaluación bien hecha, es lo que necesita el país en estos momentos. Pero ¿harán una evaluación así?
tengo mis dudas. ¿Usted tiene dudas también, doctor Merlo? Muchas gracias, doctor Solórzano. Hasta la próxima. Muy buenos días, muy amable. Bueno, respecto a la duda que tiene el doctor Solórzano. El doctor Solórzano, es respetable su posición, yo la respeto. En todo caso... Escéptico es él. En todo caso... ¿Tiene razón de ser escéptico con tantos jueces que nos han defraudado? Bueno, yo me refiero a la comisión evaluadora. A la comisión. Sí. Yo... ¿Usted sí conoce a buena parte de ellos? A buena parte de ellos. Claro. Y por lo menos... Deben haber ido a dar a la Contraloría en sus tiempos. Claro, de los que conozco en el ejercicio profesional. A defender o a... Son personas serias, ¿no? Ya. Usted mismo los conoce a muchos de ellos allí, sí. ¿no? Puedo hablar por Víctor Manuel, por Antonio Ramón, ha sido... Claro, Antonio... podemos hablar por el presidente del Colegio de Abogados, por... Mariana Yepes, Vladimiro Álvarez. Vladimiro Álvarez, la persona... Por Vladimiro Álvarez, maestro. Claro, maestro de ética. Tiene esta mañana inclusive, no sé si escuchó Gonzalo, hizo una declaración en algún canal. Este mismo momento lo tenemos en la línea telefónica y doctor Álvarez, como siempre, es un honor saludarle. Estamos aquí con Marcelo Merlo y Ramiro Rivera para saludarle muy entusiastamente. Doctor Vladimiro Álvarez, ¿qué le parece que la comisión debe meterle velocidad a evaluar a nuestros jueces? Sí, en primer lugar un saludo especial tanto a Marcelo como a Ramiro en el panel, obviamente a los radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Yo creo que la labor del Consejo de la Judicatura en la necesidad de evaluar de acuerdo con la misión que la Constitución establece, evaluar su trabajo y luego el Consejo de la Judicatura, al haber integrado en primer lugar un comité de expertos para que establezcan las normas reglamentarias y la metodología de la evaluación, y luego el comité evaluador integrado por 13 académicos, 13 abogados, obviamente tiene que trabajar con mucho esfuerzo, pero demostrando absoluta independencia respecto a lo que es cada caso evaluado, materia de la evaluación, y hacerlo a profundidad. Y como he dicho en múltiples oportunidades, y no me canso de repetirlo, la verdad, mis queridos amigos, se busca hasta que se la encuentra o lo que se está buscando no es la verdad. Bien dicho, doctor. Pero ahí la recomendación fundamental parte de la estructura de los propios ciudadanos juristas. Sí, dentro de la metodología establecida que traerá parámetros cualitativos, es decir, de calidad en el dictado de las resoluciones por parte de los magistrados, y parámetros cuantitativos, es decir, referidos a la cantidad de decisiones que se hayan tomado, a la oportunidad en que se la haya decidido, y obviamente el cumplimiento de la presencia de los magistrados en cada uno de los casos encomendados a su decisión. Y la creatividad de los procesos indagatorios, ¿qué le parece a usted como atributo fundamental? Bueno, en los procesos indagatorios indiscutiblemente tendrá que verse una serie de aspectos que los miembros del comité tendrán que incluir en su evaluación, y esas evaluaciones luego son informadas o presentadas, o deben ser presentadas ante el Consejo, que es el que en definitiva tiene que tomar las decisiones. Perfecto. Ramiro Rivera, salude al doctor Vladimiro Álvarez, si es tan amable. Bueno, creo que es una muy buena noticia la resolución del Consejo de la Judicatura. No conozco a todos, pero comenzaré diciendo que, y no es un mimo, que Vladimiro Álvarez Grau, a mi juicio, es un referente de integridad moral, de rectitud,
de autenticidad y de lealtad con los valores de la ética. Y le van a acompañar personas, al menos de los que les conozco, a mi juicio también probas. La doctora Mariana Yepes, el doctor Roberto Salgado, este joven jurista presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García Falconi. Extraordinario. Antonio Rodríguez Vicens, que a mi juicio es otro referente de honorabilidad en el Ecuador. Estamos de Víctor acuerdo. Granda, un jurista y un gran luchador en las cruzadas contra la corrupción. Hay otro joven jurista al que lo conozco de la cátedra, el doctor Teodoro Verdugo, un hombre absolutamente probo de la ciudad de Cuenca. Y bueno, que les ilumine a ellos y a otras personas que también estarán adornadas por muchos méritos para que logren limpiar una buena parte de la podredumbre maloliente que emana de algunos jueces. Reitero, la condena no es a todos, porque solamente el maniqueísmo puede ignorar los matices. No todos son malos, pero obviamente la metedura de manos y de los bolsillos en la justicia que hizo Correa con la picardía y la complicidad del señor Yalc, a quienes este hombre que es un referente de este siglo, el doctor Julio César Trujillo, lo dijo que era un pícaro, él y su caterva. Son partes responsables de una justicia sumisa que desconoció la ética, que desconoció los valores del ordenamiento jurídico, que desconoció los deberes de la independencia. Nos debe el doctor Yal muchas cosas, muchísimo, muchísima deuda. Lamentablemente en la fiscalía hay tantos expedientes que su caso debe estar en la lista de espera. Pero si hubiese aquí justicia, debería ser necesario algunas cárceles más para que entre una buena cantidad de estos miembros de la banda de bandidos que secuestró y liquidó la democracia durante 10 años en el Ecuador. Sus últimas palabras y recomendaciones, doctor Marcelo Merlo. Bien, en buena hora que Vladimir está escuchándonos, es muy importante también tomar en cuenta que de alguna manera debería, no necesariamente el comité evaluador, sino el Consejo de la Judicatura, tomar en cuenta dos hechos que son muy importantes. El primero, en nuestro paso transitorio por el Consejo de la Judicatura, inauguramos una mesa por la verdad y la justicia, perseguidos políticos nunca más, presidida por un distinguido profesional latacungueño, quien presentó un informe totalmente independiente, analizó centenares de casos y llegó a conclusiones tajantes sobre comportamientos irregulares. Quiero ser muy cauto en los términos. De 14 magistrados de la Corte Nacional, algunos ya no están, que habían intervenido desde el año 2012 en adelante. Nosotros dispusimos, este informe se presentó el 16 de diciembre, dispusimos que de inmediato, guardándose el debido proceso, la Dirección de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura inicie la investigación de estos ciudadanos, respecto de los cuales, insisto, esta mesa de la verdad y la justicia, perseguidos políticos nunca más, tiene conclusiones precisas y yo diría casi incuestionables sobre las irregularidades cometidas en esa persecución salvaje que hizo Correa. Ese sería un referente importante. Y el otro referente que quizás tiene la misma importancia o mayor fue el pedido expreso que hizo Julio César Trujillo el 16 de mayo del año pasado al contralor Pablo Celi para que realice un examen especial, yo diría especialísimo y concreto, al proceso de selección de los jueces de la Corte Nacional, a los procesos del 2011, del 2013 y del 2016. La Contraloría terminó ese examen
conclusiones y recomendaciones, hay importantes hallazgos, alrededor de 23 hallazgos, esto es de dominio público, y es de entenderse que entre esos hallazgos están que se dieron ciertas irregularidades en la forma como ingresaron algunos de los magistrados. Uh-huh. No estoy hablando de la evaluación que hay que hacer a ellos, sino una forma como ingresaron, lo cual produce una casi ilegalidad en el ingreso a la función. Esto tiene que ser revisado con rigurosidad. Esto tiene que ser revisado y tomado muy en cuenta. Ya. No es del momento. Buena recomendación, doctor Vladimiro. Dar nombre a este momento, pero sí sería bueno, Vladimiro, que tú tengas acceso a los dos documentos que de alguna manera te van a dar una pauta de cómo está la situación. Usted termina el programa, doctor Vladimiro, si es tan amable. Se fue. Ah, ya se fue. Bueno, pero nos escuchó de cualquier manera, nos escuchó. Sí, 9:29. Yo quiero agradecerles. Justo estamos con el reloj a tiempo para entregar al siguiente programa de las estaciones de la cadena Democracia lo referente a un poco de distracción que viene a continuación. Sin embargo, con los otros cuadros significativos e importantes, en algunos casos desconocidos, muy desconocidos, pero alguna indagación debe haber realizado el comité presidencial que seguramente determinó esta lista de cuadros. Me confío mucho en Antonio, en Ramiro, en Marianita, en el doctor Vladimiro, no se diga. Estoy viendo también a otros. A Roberto Salgado. Roberto Salgado, muy bien brillante. Traído. Sí. Roberto Salgado. Era nuestro candidato para que sea superintendente. Sacasari, ¿usted le conocen al doctor? No los conozco. Bueno. Señoras y señores, nos quedamos en deuda con algunos elementos. Para el día de mañana estaremos importantemente configurando los paneles que usted necesita conocerlos, escucharlos, analizar y beneficiarse con una orientación plural y adecuada de nuestros medios de comunicación que solamente nos hemos dedicado toda una vida a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Y bueno, señores, continúa el partido. Avanza por el centro, mete el pelotazo largo por la banda. ¡Qué peligro! Se viene el centro, cabezazo y 10.